el silencio que escondía una tormenta. Durante años, Alejandro Sanz fue visto como uno de los artistas más admirados y discretos del mundo hispano. Sobre los escenarios transmitía pasión, sensibilidad y una imagen de hombre profundamente enamorado de la vida. Sin embargo, detrás de las luces, de los aplausos y de las canciones que marcaron generaciones enteras, se escondía una historia mucho más oscura. Una historia que, según fuentes cercanas al cantante, llevaba años destruyéndose lentamente en silencio. Hace apenas unos minutos, el reconocido artista sorprendió a millones de seguidores al aparecer visiblemente afectado durante una breve conversación con periodistas a las afueras de un estudio de grabación en Madrid. Nadie esperaba lo que estaba a punto de decir. Con el rostro cansado, la mirada perdida y una voz entrecortada, Alejandro rompió finalmente el silencio que durante tanto tiempo había mantenido intacto. Durante años intenté salvar algo que ya estaba roto. Viví un verdadero infierno emocional, confesó el cantante, dejando completamente paralizados a quienes se encontraban presentes. Las palabras fueron suficientes para desatar una ola de reacciones en redes sociales. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia mundial en X, Instagram y YouTube. Miles de seguidores comenzaron a preguntarse qué había ocurrido realmente dentro de aquella relación que durante años parecía perfecta ante los ojos del público. La noticia cayó como una bomba mediática. Durante 7 años, Alejandro había construido una imagen de estabilidad sentimental. En entrevistas anteriores hablaba de la importancia de la familia, del amor maduro y de la tranquilidad emocional. Pero, según personas cercanas al artista, la realidad era completamente distinta. Detrás de las fotografías sonrientes y de las apariciones públicas cuidadosamente planeadas, existían discusiones constantes, silencios dolorosos y una convivencia que poco a poco terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla emocional. Él llevaba mucho tiempo sufriendo, reveló una fuente cercana al cantante. Intentó mantener la relación por amor, por la familia y también porque no quería convertirse nuevamente en el centro de un escándalo sentimental. Al parecer, el deterioro de la relación comenzó hace varios años, aunque nadie del entorno artístico se atrevía a hablar públicamente del tema. Algunos colaboradores del cantante notaron cambios preocupantes en su comportamiento. Alejandro comenzó a mostrarse más distante, más reservado y emocionalmente agotado. Incluso durante algunas giras internacionales, personas del equipo aseguraron que el artista pasaba largas horas encerrado en su camerino, evitando conversaciones y mostrando signos evidentes de ansiedad. Había noches en las que simplemente se quedaba en silencio mirando al vacío, comentó un miembro anónimo de su equipo de producción. Parecía un hombre completamente roto por dentro. Lo más impactante es que, según rumores surgidos recientemente, las tensiones dentro del matrimonio se habrían intensificado en los últimos meses debido a problemas de confianza y constantes enfrentamientos personales. Aunque Alejandro evitó entrar en detalles específicos, sus palabras dejaron entrever que el desgaste emocional llegó a un punto insoportable. Hay heridas que no se ven, pero destruyen el alma, afirmó con evidente dolor. Muchos fanáticos recordaron inmediatamente algunas publicaciones melancólicas que el cantante compartió durante el último año. Frases sobre la soledad, el cansancio emocional y las decepciones amorosas que en aquel momento parecían simples reflexiones personales. Hoy adquieren un significado completamente distinto. Incluso algunos periodistas especializados en entretenimiento comenzaron a unir piezas de un rompecabezas que llevaba tiempo construyéndose en silencio. Las ausencias en eventos públicos, la falta de fotografías recientes junto a su pareja y ciertos mensajes ambiguos publicados en redes sociales habían despertado sospechas desde hacía meses. Sin embargo, nadie imaginaba la gravedad de la situación. Mientras tanto, las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo hacia el cantante español. Miles de seguidores expresaron tristeza al ver a uno de los artistas más queridos de la música latina atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Se le nota devastado. Nunca lo habíamos visto así. Detrás de sus canciones había mucho dolor real.
Esos fueron algunos de los comentarios que inundaron Internet pocas horas después de sus declaraciones. Pero lo que más llamó la atención fue una frase pronunciada casi al final de su inesperada confesión. Una frase breve, pero cargada de emoción. Perdí demasiado tiempo intentando salvar algo que me estaba destruyendo. Tras decir eso, Alejandro guardó silencio durante varios segundos antes de abandonar rápidamente el lugar rodeado de su equipo de seguridad. Su expresión reflejaba agotamiento, tristeza y quizá también alivio, como si finalmente hubiera decidido liberarse de un peso que llevaba años soportando. Ahora, millones de personas esperan conocer toda la verdad detrás de esta dolorosa historia. ¿Qué ocurrió realmente dentro de aquella relación? ¿Qué secretos permanecieron ocultos durante tantos años? ¿Y qué fue lo que finalmente llevó a Alejandro Sanz a romper el silencio de manera tan inesperada? Las próximas horas podrían cambiarlo todo. Las confesiones que destrozaron su mundo. La conmoción provocada por las declaraciones de Alejandro Sanz no dejó de crecer durante las siguientes horas. Los programas de televisión interrumpieron sus emisiones habituales para hablar del tema, mientras periodistas y seguidores intentaban descubrir qué había detrás de aquella frase devastadora. Viví un verdadero infierno emocional. Pero lo que nadie esperaba era que, apenas un día después de aquella explosiva confesión, nuevas revelaciones comenzarían a salir a la luz. Según medios cercanos al entorno del cantante, la relación llevaba rota desde hacía mucho tiempo, aunque ambos habían intentado mantener una apariencia de estabilidad frente al público. Sin embargo, las tensiones dentro del hogar se habrían vuelto insostenibles durante los últimos meses. Personas cercanas aseguran que las discusiones eran constantes y que el ambiente emocional dentro de la casa se había convertido en algo extremadamente doloroso. Ya no podían ni mirarse a los ojos, comentó una fuente anónima relacionada con la familia. Todo terminó consumiéndose entre reproches, desconfianza y heridas emocionales que nunca sanaron. Aquellas palabras desataron aún más especulaciones. Esa misma noche, varios paparazzi captaron a Alejandro saliendo solo de un restaurante en el centro de Madrid. Vestía completamente de negro, llevaba gafas oscuras y evitó responder preguntas de la prensa. Pero hubo un detalle que llamó poderosamente la atención. El cantante parecía haber llorado. Sus ojos estaban hinchados y su expresión reflejaba un cansancio emocional imposible de ocultar. Las imágenes recorrieron Internet en cuestión de minutos. Muchos seguidores comenzaron a preguntarse si el artista estaba atravesando una crisis emocional más profunda de lo que había admitido públicamente. Algunos incluso recordaron fragmentos de canciones recientes, donde Alejandro hablaba del desgaste sentimental, de la soledad y de la sensación de sentirse atrapado dentro de una relación que lentamente destruía su paz. Quizá llevaba años pidiendo ayuda a través de su música, escribió una fan en redes sociales. Mientras tanto, varios periodistas especializados afirmaban que el cantante habría intentado salvar el matrimonio en múltiples ocasiones. Supuestamente existieron viajes privados, terapias de pareja e incluso largos periodos alejados de la vida pública para intentar reconstruir la relación. Pero nada funcionó. Él estaba dispuesto a perdonar muchas cosas, aseguró un colaborador cercano. El problema fue que el dolor ya había llegado demasiado lejos. Aunque Alejandro evitó mencionar nombres o detalles concretos, algunas filtraciones comenzaron a insinuar que uno de los mayores conflictos dentro de la relación habría sido la pérdida total de confianza. Rumores de traiciones emocionales, conversaciones ocultas y secretos guardados durante años empezaron a circular de forma explosiva en medios digitales. El escándalo ya era imposible de detener. Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando un reconocido periodista español afirmó en televisión que Alejandro habría abandonado el hogar familiar semanas antes de su confesión pública. Según esa versión, el cantante llevaba tiempo viviendo prácticamente solo, intentando encontrar estabilidad emocional lejos de un ambiente que lo estaba destruyendo psicológicamente. Se sentía vacío, reveló el periodista. Había días en los que apenas hablaba con nadie. Aquella información provocó una auténtica tormenta mediática. Miles de seguidores,
comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes de apoyo. Algunos compartían fotografías antiguas del cantante junto a frases de ánimo, mientras otros aseguraban sentirse profundamente afectados al descubrir el sufrimiento que escondía detrás de su sonrisa. Pero la situación dio un giro aún más dramático cuando, durante una transmisión en directo, una reportera aseguró que Alejandro había sufrido recientemente un fuerte colapso emocional tras una discusión privada ocurrida semanas atrás. Aunque no existen confirmaciones oficiales sobre ese episodio, la noticia aumentó enormemente la preocupación entre sus seguidores. Muchos comenzaron a preguntarse hasta qué punto el artista había soportado el dolor en silencio. Y entonces ocurrió algo inesperado. Esa madrugada, Alejandro publicó un breve mensaje en su cuenta oficial de Instagram. Solo una frase sobre fondo negro. A veces amar demasiado también destruye. La publicación superó millones de visualizaciones en pocas horas. Celebridades, músicos y amigos cercanos comenzaron a reaccionar públicamente. Algunos enviaron mensajes de cariño, otros pidieron respeto y privacidad para el cantante. Pero lo cierto es que el misterio alrededor de su situación sentimental seguía creciendo. ¿Quién había provocado tanto sufrimiento? ¿Qué secretos permanecían ocultos? ¿Y por qué Alejandro había decidido hablar precisamente ahora? Mientras los medios continuaban investigando cada detalle, una nueva información empezó a circular silenciosamente entre periodistas del espectáculo. Supuestamente existirían conversaciones privadas y mensajes que podrían cambiar completamente la versión conocida hasta el momento. La posibilidad de una traición definitiva comenzó a sacudir a toda la prensa española. Y lo más inquietante era que Alejandro, lejos de desmentir los rumores, parecía cada vez más dispuesto a contar toda la verdad. El escándalo apenas comenzaba. La traición que terminó de destruirlo todo. El nombre de Alejandro Sanz ya ocupaba titulares en toda España y América Latina. Lo que comenzó como una inesperada confesión emocional terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos sentimentales del año. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurriría después. A medida que avanzaban las investigaciones de la prensa, comenzaron a aparecer nuevas filtraciones que cambiaron completamente el rumbo de la historia. Programas de televisión, periodistas de espectáculos e incluso personas cercanas al cantante aseguraban que la crisis matrimonial no solo había estado marcada por discusiones y desgaste emocional, sino también por una dolorosa traición que Alejandro jamás pudo superar. Todo explotó una tarde de viernes. Un famoso programa español afirmó haber recibido información privada relacionada con el entorno sentimental del cantante. Aunque los presentadores evitaron revelar pruebas concretas, insinuaron que Alejandro habría descubierto conversaciones secretas entre su pareja y una persona muy cercana a su círculo personal. Aquella noticia cayó como una auténtica bomba. Las redes sociales se paralizaron inmediatamente. Miles de usuarios comenzaron a especular sobre la identidad de la persona involucrada, mientras otros intentaban reconstruir los últimos meses del cantante buscando señales que nadie había entendido antes. Ahora todo tiene sentido, escribían algunos seguidores. Se veía destrozado desde hace mucho tiempo. Horas después, varios paparazzi captaron a Pía Alejandro abandonando apresuradamente un edificio privado en Madrid. Su expresión era devastadora. Caminaba con la cabeza baja, acompañado únicamente por un miembro de seguridad, evitando completamente las cámaras. Pero lo más impactante llegó esa misma noche. Durante una entrevista exclusiva transmitida en televisión nacional, un periodista aseguró que el cantante había descubierto la supuesta traición de manera accidental meses atrás. Según esa versión, Alejandro habría encontrado mensajes privados que confirmaban sus peores sospechas. Nunca imaginó algo así, afirmó el comunicador. Lo destruyó emocionalmente. Aunque la información no fue confirmada oficialmente, el impacto mediático fue inmediato. Las redes explotaron con teorías, acusaciones y debates interminables sobre lo ocurrido realmente dentro de aquella relación. Sin embargo, lo más doloroso para Alejandro no habría sido únicamente la posible traición sentimental, sino el hecho de sentirse humillado y engañado después de años intentando salvar el matrimonio.
Él seguía luchando por la relación mientras todo se derrumbaba detrás de su espalda, comentó una persona cercana al artista. Las palabras generaron aún más conmoción. Por primera vez, muchos comenzaron a entender el verdadero significado detrás de la frase que Alejandro había pronunciado días antes. Perdí demasiado tiempo intentando salvar algo que me estaba destruyendo. Aquella frase ya no sonaba como simple tristeza. Sonaba como una herida profunda. Según fuentes cercanas, el cantante atravesó semanas extremadamente difíciles después del supuesto descubrimiento. Personas de su entorno aseguraban que dejó de dormir correctamente, canceló reuniones importantes y pasó largos periodos completamente aislado. Había días en los que no quería hablar con nadie, reveló un colaborador. Solo escuchaba música en silencio y permanecía encerrado. La situación se volvió aún más preocupante cuando comenzaron a circular rumores sobre una fuerte discusión privada, ocurrida dentro del hogar familiar, poco antes de la separación definitiva. Vecinos habrían escuchado gritos, llantos y una intensa pelea emocional que marcó el final absoluto de la convivencia. Nadie imaginó que una historia aparentemente perfecta escondiera tanto sufrimiento. Mientras tanto, los medios seguían presionando para obtener respuestas. Reporteros perseguían constantemente al cantante y a las personas relacionadas con su entorno sentimental. Cada aparición pública se convirtió en noticia nacional. Pero Alejandro permanecía en silencio, hasta que ocurrió algo completamente inesperado. Durante la madrugada del domingo, el cantante publicó un mensaje extremadamente breve en sus redes sociales. Solo 4 palabras. La verdad siempre aparece. El mensaje provocó un terremoto mediático. Muchos interpretaron aquellas palabras como una confirmación indirecta de los rumores que llevaban días circulando. Otros aseguraban que Alejandro estaba finalmente dispuesto a contar toda la historia públicamente. Incluso algunos periodistas afirmaron que el artista habría recibido ofertas millonarias para conceder una entrevista exclusiva, revelando todos los detalles de su infierno matrimonial. Y mientras el país entero esperaba una nueva declaración, apareció otro elemento inesperado que aumentó todavía más el escándalo. Una persona cercana al círculo social de Alejandro aseguró que el cantante no solo se sentía traicionado emocionalmente, sino también profundamente decepcionado por personas en las que había confiado ciegamente durante años. La traición vino de donde menos lo esperaba, afirmó la fuente. Aquella frase desató una auténtica locura en Internet. ¿Había alguien más involucrado? ¿Existía un secreto todavía más grave? ¿Y por qué Alejandro parecía cada vez más cerca de revelar toda la verdad? La atención mediática alcanzó niveles insoportables. Mientras periodistas acampaban frente a su residencia y millones de seguidores esperaban respuestas desesperadamente, Alejandro Sanz tomó una decisión que podría cambiarlo todo para siempre. Una decisión que nadie vio venir. El adiós más doloroso de Alejandro Sanz. Durante días, España entera permaneció pendiente de cada movimiento de Alejandro Sanz. El escándalo sentimental había alcanzado dimensiones inimaginables. Las cámaras seguían cada paso del cantante. Los programas de televisión analizaban cada detalle y las redes sociales continuaban ardiendo con teorías sobre la supuesta traición que destruyó su matrimonio. Pero nadie imaginaba que el desenlace sería todavía más triste. Después de semanas de silencio absoluto, Alejandro tomó finalmente la decisión de aparecer públicamente una vez más. Lo hizo lejos de los escenarios, lejos de las luces y lejos de la imagen segura que siempre había mostrado ante el mundo. Esta vez era distinto. Se veía cansado, emocionalmente devastado y profundamente herido. La entrevista ocurrió en un pequeño estudio privado de Madrid. Vestido con ropa oscura y hablando lentamente, el artista rompió el silencio definitivo sobre los últimos años de su vida sentimental. Sus palabras dejaron al país completamente paralizado. Intenté salvar mi matrimonio hasta el último momento. Pero hay heridas que terminan destruyendo todo. El estudio quedó en absoluto silencio. Por primera vez, Alejandro admitió que llevaba mucho tiempo viviendo una realidad emocional insoportable. Confesó que había soportado humillaciones, noches enteras sin dormir y un desgaste psicológico que terminó afectando incluso su salud.
Había días en los que no reconocía a la persona que veía en el espejo. Confesó con la voz quebrada. Aquella frase estremeció a millones de personas. El cantante explicó que durante años intentó proteger la relación de la presión mediática. Quiso preservar la familia, la estabilidad y la intimidad de quienes lo rodeaban. Pero poco a poco comprendió que el sufrimiento ya había ido demasiado lejos. Me fui apagando lentamente, admitió. Y llegó un momento en el que entendí que seguir allí significaba destruirme por completo. Mientras hablaba, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Muchos periodistas presentes aseguraron que jamás habían visto a Alejandro Sanz tan vulnerable. El hombre que durante décadas llenó estadios con canciones sobre amor y pasión, ahora parecía completamente roto por dentro. Pero el momento más devastador llegó hacia el final de la entrevista. Después de varios segundos de silencio, Alejandro confirmó oficialmente que la relación había terminado de forma definitiva y que ambos llevaban tiempo viviendo separados emocionalmente, incluso antes de la ruptura pública. Hace mucho dejamos de ser felices. Aquellas palabras recorrieron el mundo entero en pocos minutos. Miles de seguidores comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Las redes sociales se inundaron de videos, fotografías antiguas y fragmentos de canciones que ahora parecían describir perfectamente el dolor que el cantante había vivido en silencio durante años. Sin embargo, lo más impactante fue la confesión final que nadie esperaba escuchar. Alejandro reveló que hubo un momento en el que sintió que había perdido completamente la ilusión por la música, por los escenarios e incluso por sí mismo. Llegué a pensar que ya no tenía fuerzas para continuar. La declaración provocó enorme preocupación entre sus fanáticos. Personas cercanas al artista aseguran que el cantante atravesó meses extremadamente oscuros después de la ruptura. Se alejó de muchos amigos, canceló reuniones importantes y pasó largos periodos refugiado en absoluta soledad. Necesitaba reconstruirse emocionalmente, explicó una fuente cercana. Mientras tanto, la presión mediática continuaba creciendo. Cada nueva filtración alimentaba todavía más el escándalo. Sin embargo, Alejandro tomó una decisión inesperada: dejar de responder a ataques, rumores y especulaciones. Ya no quiero vivir con odio, afirmó durante la entrevista. Solo quiero recuperar la paz. Aquella frase cambió completamente el tono de la historia. Por primera vez desde que comenzó el escándalo, el cantante no hablaba desde el dolor, sino desde el cansancio emocional de alguien que finalmente decidió dejar atrás una etapa devastadora de su vida. Al finalizar la entrevista, Alejandro permaneció en silencio varios segundos mirando hacia el suelo. Luego levantó lentamente la cabeza y dijo unas últimas palabras que dejaron a todos profundamente emocionados. El amor no debería destruirte. Y cuando lo hace, lo más valiente es aprender a irse. Después de eso, el cantante abandonó el estudio sin mirar atrás. Las cámaras captaron cómo subía lentamente a un automóvil negro, mientras decenas de periodistas permanecían completamente en silencio. Nadie gritó preguntas. Nadie intentó detenerlo. El ambiente era demasiado doloroso. Aquella noche, millones de personas entendieron que detrás del artista exitoso existía un hombre profundamente herido que durante años escondió su sufrimiento detrás de canciones, sonrisas y escenarios llenos de luces. Y aunque el escándalo probablemente continuará dando de qué hablar durante mucho tiempo, una cosa quedó clara para todos: Alejandro Sanz jamás volverá a ser el mismo después de aquel matrimonio infernal.